Muéstrame tu fe. Quiero que vayamos a San Marcos capítulo 11, versículo del 23 al 24. Leemos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Oremos a ese Dios todopoderoso. Padre, en esta mañana queremos darte muchísimas gracias nuevamente, Señor, por esta bella oportunidad que nos brindas de poder dirigirnos a ti, de poder venir a escuchar tu palabra en este día, Señor, la cual nos habla, la cual nos alimenta, la cual, Señor, nos levanta en medio de cualquier circunstancia por la que estemos atravesando en la vida. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestros corazones. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria en el nombre tuyo, Jesucristo. Amén y amén. Jesucristo, hablando con sus discípulos, les está diciendo lo importante que es tener una fe, lo importante que es demostrar esa fe. ¿Sería posible que alguien pudiera orar para decirle a una montaña que se mueva y ésta se moverá? Y en esta semana yo siempre me hacía esa pregunta, y para uno como que se le hace como que imposible orarle a una montaña y que ésta se mueva y se corra de un lugar para otro. Pero en esta semana me enteré por boca y el Señor me confirmaba esta palabra que les estoy predicando en este día: muéstrame tu fe. Por boca de un pastor me enteraba que en cierto lugar comenzaron a elevar oraciones a Dios en frente de unas montañas. El pastor decía que en medio de esas oraciones que estaban elevando, las montañas comenzaron a unirse, las dos montañas, mientras las personas estaban orando, y se formó una gran cueva en medio de esas dos montañas. Y por un momento yo preguntaba y decía, bueno, pero lo que estaba pensando es algo real. Al momento de escuchar esa historia de ese pastor que decía esto. La Biblia nos está hablando de lo que es la fe, pero una fe que se demuestra, una fe que se activa, una fe que recorre fronteras, una fe que va más allá de cualquier limitación, de cualquier situación, una fe que alcanza los propósitos de cualquier persona, mientras ésta la demuestra. Hay muchas montañas en nuestras vidas, montañas de las cuales se convierten en dificultades, que nos quieren robar la paz, que nos quieren robar el gozo, que nos quieren robar la tranquilidad, nos impiden disfrutar de esa vida plena que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Montañas que surgen en la vida y que se convierten en muchos impedimentos para cada uno de nosotros, las cuales nos producen temor, nos encierran en nuestros propios pensamientos. Pero hoy Dios nos da una salida a través de su palabra.
a cada uno de nosotros. Así que, anímate. La pregunta sería entonces, ¿cuál es la montaña que debes de remover en tu vida? Mientras vamos escuchando el mensaje de la palabra, por un momento preguntémonos ahí, ¿cuál es esa montaña que yo debo de remover en mi vida? Entonces, Jesús te muestra el camino para que logres salir. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe que está dentro de cada uno de nosotros. La capacidad de fe, por eso es que Jesús la compara con un grano de mostaza y se lo dice a sus discípulos. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, lo cual quiere decir que en usted y en mí hay un tipo de fe que Dios ha colocado dentro de nosotros. Entonces, puede ser muy pequeña, puede ser pequeñita, que Jesucristo la compara con un grano de mostaza. Entonces, esa pequeña fe que está dentro de usted y de mí, mire cómo dice Jesús, puede mover una gran montaña. Ahora, la fe cobra vida por el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo estamos escuchando la palabra de Dios, la fe en nosotros se va activando. Va adquiriendo un desenvolvimiento en usted y en mí, y va cobrando vida la fe que está dentro de usted y dentro de mí. Debemos poner en acción nuestra fe para lograr que nuestras necesidades sean resueltas. El Señor Jesús entonces nos asegura que si tenemos confianza y no dudamos del poder de Dios, todo lo que pidamos en oración sucederá. Y podemos decirle a esas montañas que están estorbando que se quiten, y sucederá como la palabra de Dios lo está declarando. ¿Cómo entonces desarrollar esa fe que está en nuestro interior? ¿De qué manera la desarrollamos? Entonces, la fe se desarrolla por nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Cada vez que usted y yo tenemos ese contacto con nuestro Padre Celestial, ese acercamiento, la fe en usted y en mí va adquiriendo un desarrollo, se va abriendo hacia muchas fronteras. Cada vez que usted y yo nos estamos acercando a ese Padre Celestial. La relación con Dios es el aspecto más importante de tu vida de fe. Tú lo puedes ver a Él, pero Él se revela a ti a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Lo otro es creer y obedecer a Dios y a su palabra. Así es entonces pues como desarrollamos la fe en nuestro interior. También meditando y confesando la palabra de Dios. Y por último, el accionar la fe. Cuando tú crees que recibes, estás actuando en fe. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, de la siguiente manera: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. El meditar te revela cómo debes actuar en la palabra. Meditar y confesar hará que puedas creer en la palabra de Dios para ponerla por práctica en tu vida. Y así estarás ejerciendo el funcionamiento de la fe en tu interior. Ahora, ¿cómo poner en práctica nuestra fe? Para cada situación montañosa, llena de dificultades, en la Biblia hay palabras de consejo
fortaleza, de esperanza, de motivación, que nos llevan a poner en práctica nuestra fe. Creer que Dios sí salva, sana, protege, provee, sustenta y todo lo que usted y yo sabemos que Dios puede hacer. Que en este día creamos a lo que la palabra nos está diciendo y declarémosla en fe. Entonces, la fe hay que ponerla en práctica. La fe nos ha sido dada para que usted y yo la ejecutemos en cualquier situación por la que estemos pasando en la vida. Ahora, pongamos un ejemplo de ello. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. Miremos este ejemplo entonces de fe, la cual Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Notemos que dice que se desató una tempestad, que es lo mismo que surge en nuestras vidas. En cualquier momento, a cualquier hora, se puede desatar una tempestad. Y esa tempestad traía consigo un fuerte viento, lo cual nos dice la Escritura, y hablándole a Jesús, que el viento era tan bravo el viento que los discípulos se dieron cuenta que la situación se les estaba saliendo de las manos porque la barca se estaba hundiendo. Y eso mismo muchas veces pasa con nosotros. Precisamente en esta misma semana viví esa experiencia, la cual el Señor me confirmaba aún más su palabra, de la cual le estoy predicando. Se desató un viento huracanado en Sabana Grande esta semana, lo cual comenzaba a tirar cosas por todo lugar, y se sentía ese viento y las cortinas se levantaban del cuarto como a las 11 de la noche. Y en ese momento el Espíritu Santo hizo que me levantara, y en ese momento me fui, abrí la puerta del patio y me paré en la mitad del patio, y estaban cayendo cosas por aquí, cosas por acá, y el viento era fuerte. Y me he parado en la mitad del patio y le dije al viento: así como Jesucristo una vez te dijo, viento, calla y enmudece, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, ahora te ordeno que calles. Y me fui, entré nuevamente al cuarto. A los pocos minutos estaba todo completamente tranquilo. A eso me estoy refiriendo. Hacia allá es donde usted y yo tenemos que ejercer nuestra fe. Están los vientos, están los problemas, están las circunstancias, pero usted y yo tenemos que comenzar a activar la fe. La Biblia dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es confianza, la fe es seguridad de lo que usted y yo estamos declarando se va a cumplir. Mientras que usted y yo lo declaramos, eso mismo va a suceder porque usted lo está declarando con fe. Entonces, a medida que nosotros vamos creyendo
a la palabra, a medida que usted y yo la vamos declarando, a medida que usted y yo la vamos ejecutando, entonces la misma palabra declarada es la que va a cumplir el propósito en su vida y en mi vida. En esos momentos, cuando atravesamos por quebrantos de salud, miremos lo que dice la Escritura en San Marcos, capítulo 5, versículo del 25 al 29. Y dice la palabra del Señor: entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada. Al contrario, le iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Este es un vivo ejemplo de una mujer que estaba siendo azotada por una enfermedad de un derrame de sangre. Y la Escritura nos está diciendo que esta mujer activó su fe. Esta mujer no se dejó dominar por la enfermedad. Esta mujer no se dejó controlar por su enfermedad. Esta mujer decidida, con voluntad propia, a tener ese encuentro con Jesús, esta mujer tomó una decisión de la cual dijo: yo creo que voy a ser sanada. Esta mujer en sí, porque estaba hablando para sí, esta mujer estaba diciendo: yo creo que Jesús puede ser mi médico. Yo creo que en Él puedo encontrar la sanidad para mi vida. Y comienza esta mujer atravesando por esos quebrantos de salud que tenía. Nos dice la Escritura que se metió entre la multitud. A esta mujer no le importó que la multitud estuviera alrededor de Jesús. A esta mujer lo que le importaba era llegar hasta Jesús. Y nos dice la Escritura que había gastado todo cuanto tenía en médicos. Y claramente nos está diciendo la palabra que le iba de mal en peor. Y así le pasa a mucha gente. Hay personas que gasten en médico, y la enfermedad se pone peor y siguen padeciendo, y siguen las personas diciéndose: ¿por qué no recibo sanidad? Pero muchas veces la sanidad viene a nuestras vidas cuando tú y yo la declaramos, cuando tú y yo la proclamamos. Hay personas que dicen: pero si han orado por mí, pero si han impuesto las manos por mí, y no pasa nada, sigo peor. ¿Sabes por qué está pasando eso? Porque es que el Señor quiere que seas tú mismo o tú misma la que le demuestres tu fe a Él. Y que no dependas de otra persona, que no dependas de otro, que dependas del poder de ese Dios todopoderoso. A eso me estoy refiriendo. Esta mujer no se dirigió a los discípulos. Esta mujer no se dirigió a la multitud. Esta mujer se dirigió directamente al que le podía sanar, que era Jesucristo. Y nos dice la palabra del Señor que ella oyó hablar de Jesús. Ya esta mujer venía con su mente preparada. Y se acercó por detrás y tocó el manto de Jesús.
Y vemos cómo el milagro ocurrió inmediatamente. Porque esta mujer hizo todo lo posible. Lo que no pudieron hacer los médicos, lo que no pudieron hacer las otras personas, lo que no pudo hacer la medicina cara que esta mujer estaba tomando, en un momentico el Señor Jesucristo la sanó. ¿Qué es lo que Él quiere que muchas personas hagan? En esos momentos cuando están atravesando por esos quebrantos de salud, que usted y yo proclamemos la palabra, que usted y yo le creamos a la palabra. Y si la enfermedad persiste, porque muchas veces sucede, si la enfermedad persiste y no quiere salir del cuerpo, entonces miremos lo que nos dice Jeremías 33:6. Pero los curaré, les daré salud y haré que con honra disfruten de paz y de seguridad. ¿Está notando, amado amigo y amiga? Que el que tiene la cura es ese Dios todopoderoso. Que el que puede infundir sanidad sobre su cuerpo y sobre mi cuerpo cuando éste esté enfermo, está diciéndonos Dios que es Él. Por eso me gusta este versículo y todas las veces que sea necesario lo cito. El Señor sí puede hacer la obra en usted y en mí, pero tenemos que creerle a su palabra. Tenemos que aferrar esa fe, declarar que sí, el Señor puede hacer la obra sanadora en su vida y en mi vida. Entonces nos dice la Escritura que el Señor nos está diciendo: yo les voy a traer sanidad y medicina. Y si la enfermedad sigue persistiendo, muchas veces la enfermedad trata de seguir arropándonos. Pero mire lo que dice Isaías 53:4-5, traducción lenguaje actual. Dice: a pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades, que Dios le había herido y humillado. Soportó nuestros dolores, dice acá el versículo 5, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, golpeado por nuestras maldades, sufrió nuestros lugar, y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. Mire, amado amigo y amiga, lo que hizo Jesucristo por usted y por mí. Y está diciendo el versículo 4, Él cargó nuestras enfermedades. La pregunta es: ¿qué hace usted cargando con esa enfermedad? Si esa enfermedad no es suya. Jesucristo dice la palabra que cargó con esa enfermedad. Él cargó con esa enfermedad. Así que por la llaga de Cristo, usted y yo fuimos curados y sanados. O sea que no hay ninguna enfermedad que se resista en nuestro cuerpo que el Señor Jesucristo no la pueda sanar. Él la sana. Él es nuestro sanador. Así que en esos momentos de quebranto de salud, también en esos momentos que atravesamos por circunstancias económicas, ¿qué nos dice el Señor en cuanto a eso? Isaías 41, versículo 10. Dice el Señor en su palabra: no tengan miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. En un momento en que la situación económica está grave, Dios te está diciendo: yo te sostengo, yo te ayudo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y yo? Activar la fe. Creer que Dios sí nos puede sacar adelante, aunque no haya ni una moneda de 50 en nuestros bolsillos. Dios nos está diciendo: yo te sostengo, yo te voy a dar lo que tú necesitas, yo te voy a ayudar en lo que se requiere que te pueda ayudar.
Hay mucha gente que se preocupa por la situación económica. Hay mucha gente que cuando no tiene plata en sus bolsillos, les da rabia. Se malhumoran. No les gusta que le hablen. No me digan nada ahora porque esta situación. Entonces usted y yo tenemos que aprender a confiar en ese Dios todopoderoso, a creer que Él nos está diciendo en Isaías 41:10, no tengas miedo. Siento que la situación económica me tiene atemorizado. Dios te está diciendo, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Declarar que Dios te va a proveer todas las cosas. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Señor, tú estás conmigo. Señor, tú levantas mi economía. Señor, en estos tiempos yo creo que tú vas a abrir la puerta, como lo vamos a ver ahora. Y si las puertas siguen cerradas, bien cerradas, y los negocios y los proyectos económicos están cerrados, como en estos tiempos, entonces Dios nos dice en Isaías 45:2-3, Dios habla hoy, yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré los tesoros escondidos, las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Interesante lo que Dios nos está recordando, ¿verdad? Cuando las puertas están cerradas, ¿qué hace Dios? Las abre. Él dice, yo voy a ir delante de ti. Yo voy a abrir las puertas que están cerradas. Hay personas que se les cierran las puertas y son puertas que están bien cerradas. Puertas de negocio, puertas de empleo, porque todo está cerrado, todo se encuentra paralizado, los almacenes cerrados, todas las cosas están cerradas en estos momentos. Entonces Dios nos está diciendo, yo voy a ir delante de ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Decirle, Dios, tú vas delante de mí. Señor, tú vas abriendo. Eso es activar la fe. Eso es mostrar tu fe. Decirle, Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo, Señor, que tú vas a abrir ese empleo. Tú vas a abrir esa puerta de empleo, Señor. Tú vas a abrir ese negocio, Señor, que está cerrado. Señor, tú vas a abrir, Señor, esos proyectos que en estos momentos se encuentran en la condición que están. Señor, tú los vas a abrir. Cada vez que tú y yo estamos declarando la palabra, estamos activando la fe. Estamos activando la fe. ¿Y de dónde está viniendo nuestro respaldo? ¿De dónde está viniendo nuestra provisión? ¿De dónde está viniendo esa gracia, ese respaldo? ¿De dónde está viniendo? Del mismo Dios. Y muchas veces sucede de que que tú y yo no tenemos que depender del hombre, porque Dios todo lo está proveyendo. Porque Dios todo lo está enviando. ¿Sabe por qué Dios comienza a enviar las bendiciones? Porque tú y yo las estamos declarando. Tú y yo las estamos proclamando. En esos momentos de dificultades familiares, usted y yo nos damos cuenta que en la familia se presentan muchas discordias, se presentan muchos enfrentamientos, se presentan muchas oposiciones, se presentan muchos altercados en la familia. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Dios ubica, ojo, a los solitarios en familia. Mire lo que está diciéndonos la palabra. Voy a volver a leerlo. Dios ubica a los solitarios en familia. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Wow. Si nos referimos a la familia, entonces Dios también trabaja en la familia. En esas familias que se encuentran donde no hay alegría, en esas familias que se encuentran solitarias, en esas familias que se encuentran prisioneras, ¿qué dice Dios? Los voy a ubicar, dice el Señor acá, a los solitarios en familia. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en estos tiempos?
Cada vez que las familias le han creído a Dios, las une más. Cada vez que las familias se aferran a caminar con ese Dios todopoderoso, cada vez que las familias se enamoran más de Dios, cada vez que las familias buscan más a Dios, cada vez que las familias, esas familias que se encuentran dispersas, esas familias que se encuentran unos por un lado, otros por otro, pero esas mismas familias se aferran a Dios. Entonces dice Dios aquí en su palabra que Él a esa familia las va a unir. Dice que pone en libertad a los prisioneros. Los pone en libertad. Hay muchas familias pasando por muchas situaciones. ¿Y qué es lo que hace Dios? Entonces Dios lo que hace es sacarlos de esa prisión en la que se encuentran. ¿Para qué? Para llenarlos de alegría. Mire cómo Dios trabaja. Y es cuando usted y yo, por nuestra familia, también tenemos que activar nuestra fe. Aunque se encuentren prisioneros, aunque se encuentren pasando por cualquier estado que sea, aunque se encuentren en este momento mal ubicados, usted y yo tenemos que orar por nuestra familia. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien transforme el corazón de nuestra familia, para que esto se pueda cumplir. Para que Dios pueda obrar en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestros esposos, en medio de nuestras esposas. Para que Dios pueda traer libertad a aquellos que están prisioneros, que hacen parte de nuestra familia. Como lo está diciendo Dios aquí. Y si siguen las dificultades en la familia, entonces Génesis capítulo 12 versículo 3, Nueva Traducción Viviente dice: bendeciré. Hablándole Dios a Abraham: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Abraham, el padre de la fe. Ahora Dios le estaba diciendo: todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Si siguen las dificultades en la familia, entonces usted y yo tenemos que recordarle a las dificultades. ¿Qué es lo que tenemos que recordarle? Que nuestras familias son bendecidas por Dios, porque esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Llegaremos a ser salvos nosotros y los de nuestra casa. Miremos lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí la palabra de Dios nos está diciendo que cuando confesamos con fe a Jesucristo como el dueño y salvador personal de nuestra vida, seremos salvos. Pero no solamente nosotros. Cuando vamos a Hechos 16:31 en la Nueva Traducción Viviente, entonces ellos contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. O sea que no solamente la salvación con fe se obtiene al recibir a Jesucristo, usted y yo, también la obtiene nuestra familia. Todos seremos salvos cuando con fe proclamamos a ese Jesucristo, a ese Hijo de Dios, como el dueño de nuestras vidas. Vamos a recibir la salvación de Dios, vamos a alcanzar los propósitos de Dios, vamos a lograr las metas, los planes, los proyectos y todas aquellas cosas que nos propongamos en la vida. Cuando Cristo está en nosotros, cuando caminamos en fe, cuando le hemos creído a la palabra de Dios, cuando decimos no retrocedo, cuando decimos yo sigo, cuando decimos no le temo al problema, no le temo a la dificultad, no le temo al inconveniente, no le temo a la enfermedad, porque yo
sé que mi Redentor vive, porque yo sé que mi Redentor reina, porque yo sé que mi Redentor gobierna y porque Él es el que me va a ayudar a salir adelante a mí y a todos los míos. Por eso, mis amados hermanos, mis amados amigos, sigamos ejerciendo esa fe con fuerza, con ganas. Sigamos diciéndole a la ruina, a la escasez, al inconveniente, a las dificultades, a los problemas familiares, sigámosle diciendo: yo tengo esa fe que Cristo ha depositado en mi vida, en mi corazón, y yo no me voy a detener ante las dificultades de la vida. Yo voy a seguirle creyendo a Dios y a su palabra. Yo voy a seguir adelante. No le voy a temer a nada. No le voy a temer a los brujos. No le voy a temer a los hechiceros. No le voy a temer a nada, porque yo sé que el Señor me protege. Si tú lees allá en tu casa, en Isaías capítulo 47, versículo del 8 al 15, léelo allá en tu casa. Dios le está hablando a una persona que ejerce la brujería y le está diciendo: estate en tus encantamientos, pero vendré sobre ti, me haré cargo de ti. Cuando tú y yo le hemos creído a Dios, aún Dios nos defiende de esas personas que nos tratan de hacer el mal, que nos tratan de hacer daño, que nos tratan de lanzar brujería. Dios le está diciendo en Isaías 47 del 8 al 15: yo me voy a encargar de ti. El mismo Dios lo está diciendo en su palabra. Aún Dios se encarga de esas personas que nos quieren hacer el mal. Y en San Mateo 23, Jesucristo le dice a sus discípulos, San Mateo 26, versículo del 38 al 44: velen y lloren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre el Señor le estaba inyectando esa palabra de motivación a sus discípulos, como lo está haciendo en esta mañana con usted y conmigo. Están las cosas como están. Están las enfermedades por doquier. Está la economía prácticamente por el suelo. Están las cosas difíciles. Los empleos en estos momentos se están cerrando. Las fábricas se están cerrando. Los almacenes se están cerrando. La economía está mal. Usted y yo sigámosle creyendo a la palabra de Dios, que Él es el que tiene el control de todo. Sigamos ejerciendo esa fe. Sigamos declarando: yo creo que Dios tiene el poder y la autoridad para levantarme a mí y a los nuestros. Sigamos diciéndole al Señor con fe, y el Señor actuará. En el momento en que tenga que actuar, el Señor va a actuar. Y entre más usted se aferre a la palabra, a las promesas de Dios y las declare, téngalo por seguro que el Señor va a actuar en usted y en mí. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias queremos darte, Dios, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, cómo debe ser nuestra fe, Señor. Cómo debemos, Señor, Padre, implementar nuestra fe. Ya tú la has puesto en nuestras vidas. Ya tú has colocado, Señor, esa fe en nuestros corazones para que nosotros podamos, Señor, ejercerla, Señor. Para que nosotros podamos declararla ante cualquier necesidad, ante cualquier problema, ante cualquier inconveniente, ante cualquier enfermedad. Señor, ya tú has derramado esa fe en nosotros ante cualquier problema familiar, ante cualquier circunstancia que tengamos en la vida. Solamente es abrir nuestra boca, Padre, y declarar tu palabra ante las circunstancias difíciles, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ejercer nuestra fe. Ayúdanos cada día, Señor, con ímpetu, con fuerza, con ganas, a levantarnos ante el problema, ante la circunstancia, ante la enfermedad, ante la oposición, ante cualquier adversidad, Señor, que se quiera poner en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a levantarnos con fe, Señor, y a declarar tu palabra, Señor, Padre, a cualquier circunstancia, por muy difícil que ésta sea, Señor. Aunque no tengamos fuerzas para levantarnos, aunque las fuerzas se nos hayan agotado, aunque la paciencia se nos haya colmado, aunque las cosas, Señor, no nos salgan o no nos hayan salido bien en estos tiempos, Señor, seguiremos adelante creyendo en tu palabra. Seguiremos declarando, Padre, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres el que nos fortalece, Padre celestial, que tú eres el que nos sanas, Jesucristo, que por tu llaga hemos sido curados y sanados. Que, Señor, que contigo, Señor, alcanzaremos todos los propósitos que nos propongamos en la vida, Señor. Hoy lo declaramos, Señor. Hoy
más que nunca, Señor, creemos que tú transformarás a nuestra familia. Creemos, Señor, que nuestras familias te conocerán, Señor. Creemos que nuestras familias se convertirán y que tú seguirás cumpliendo tus planes y propósitos en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestros negocios, en nuestros proyectos. Tú eres el que los vas a sacar adelante, Padre. Lo creemos, lo proclamamos en el precioso y poderoso nombre tuyo, Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Padre, yo bendigo cada familia, Dios. Yo bendigo cada familia, aquellos que su fe, Señor, se ha debilitado, aquellos que su fe se ha desquebrajado, aquellos que su fe, Señor, ha entrado en un estado de apatía, de indiferencia. Padre, yo te pido, Señor, que aumentes la fe de cada uno de ellos, Señor, que le des fuerzas, que le des vigor, que le des, Señor, Padre, ímpetu a cada uno de ellos, Señor, que puedan levantarse en fe, Señor, que tú les fortalezcas cada día, Señor, a cada uno de ellos, a los padres, a las madres, a los hijos, Señor, para que ellos sigan adelante creyendo en ti, creyendo en tu palabra. Señor, fortalécelos a cada uno de ellos, Señor, y cada vez que oren, cada vez que lean tu palabra, cada vez que escuchen tu palabra, su fe vaya de aumento en aumento y esto los puedan proclamar, Padre. Te lo pido en el nombre tuyo, Jesucristo, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde. Recuerde, demostremos siempre nuestra fe ante todas esas dificultades de la vida. Bendiciones para todos.